La ley seca el despegue de las mafias en Estados Unidos. Los sectores conservadores que defendían los antiguos valores del orden y la moral estricta veían en este ocio una amenaza a los principios típicamente americanos y protestaron hasta conseguir su abolición y lo lograron. La ley Volstead, llamada así por el nombre de su impulsor, el congresista luterano por Minnesota, Andrew J. Volstead, fue aprobada en 1919 por el Congreso después de 3 meses de debate. Al año siguiente entraba en vigor la norma que prohibía la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas e intoxicantes. Inmediatamente después de su aprobación se destruyeron millones de litros de vino y licores, se clausuraron infinidad de destilerías y las sentencias de cárcel por delitos relacionados con el alcohol empezaron a crecer exponencialmente. Pero muchos se oponían a la prohibición y desafían la ley constantemente. Las tabernas clandestinas y los clubes nocturnos se produjeron a gran velocidad y los contrabandistas de licores se hicieron oro traficando bebidas a través de fronteras mexicanas y canadienses. Los sabía que fabricaban su propia cerveza o destilaban ginebra en la bañadera. El alcohol industrial se volvía a destilar y se convertía en ginebra y whisky sintéticos, muchos de ellos extremadamente venenosos, incluso mortales. De nada servían los más de 1500 agentes destinados a hacer cumplir la ley. Chicago, la capital del crimen. Pero la peor consecuencia de la ley seca fue estimular el crimen organizado. La venta ilegal de alcohol ofrecía buenas perspectivas de negocio. Las bandas del Hampa y en especial Chicago se pusieron a controlar el mercado ilegal y enseguida pusieron en funcionamiento sus propias destilerías, cervecerías y redes de distribución. Los temidos gángsters como John Torrio y su sucesor Al Capone se rodearon de auténticos ejércitos privados y se dedicaron a intimidar y liquidar sus competidores, mientras obligaban a los propietarios de las tabernas clandestinas a pagar su protección. La criminalidad asociada al tráfico ilegal de alcohol iban de la mano con la corrupción política en Chicago. La convivencia con el mundo del crimen fue total y terminó provocando una luz imparable de guerras entre bandas. La revocación. El fracaso de la ley seca era evidente, por lo que se desató una importante corriente favorable a su revocación. Llegó finalmente con el triunfo demócrata en las elecciones de 1972. La postura antiprogresista sería la postre de una de las claves del éxito electoral de Franklin Delano Roosevelt. En términos sociales, la ley seca fue una catástrofe. Nos erradicó el consumo de alcohol y produjo un cambio cualitativo en la sofisticación del crimen organizado. La ley seca generó enormes fondos que luego fueron reinvertidos en otras formas criminales a gran escala como el juego, la prostitución, la extorsión laboral y el tráfico de drogas. Quería purificar el país y acabó provocando en gran medida el despegue definitivo de las mafias en Estados Unidos. A continuación, vamos a hablar de 4 de los gángsters más reconocidos e importantes de los años 20 e reconocidos actualmente. Al Capone. Nació el 17 de enero de 1889. Fue un famoso gángster estadounidense de los años 20 y 30. Aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades, Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia fines de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos, por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 por neumonía en Miami Beach, Florida. Frank Costello. Nació en Calabria, Italia, en 1891. Años después, llegaría a Nueva York con su familia. Desde joven, fue un gran amigo de Lucky Luciano y Meyer Lansky. Estos jóvenes gángsters se convertirían en los grandes líderes de la mafia a mediados del siglo XX. Fue un mafioso ítalo-estadounidense que ascendió a los puestos más altos del mundo del crimen, controlando un vasto imperio del juego a lo largo de los Estados Unidos y teniendo una influencia política como ningún otro jefe de la Cosa Nostra. Falleció el 18 de febrero de 1973. Lucky Luciano. Nació el 24 de noviembre de 1897. Charles Lucky Luciano, nacido como Salvatore Lucania, fue un reconocido líder mafioso ítalo-estadounidense, considerado el padre del crimen organizado estadounidense por el establecimiento de la Primera Comisión. Fue el primer jefe oficial de la moderna familia criminal genovese.
Falleció el 26 de enero de 1962. Carlo Gambino. Nació el 24 de agosto de 1902. Don Carlo Gambino, fue uno de los mafiosos ítalo-estadounidenses más poderosos del siglo XX. Fue el líder o don de una organización criminal conocida como la familia Gambino, la que perdura hasta la actualidad. Falleció el 15 de octubre de 1976.